Saludamos agora en noso programa a un collacio de la casa, a unha persona que collabora con nós, el periodista Ignacio Galán, para dar la enhorabona. Ignacio Galán, tenémoslo a través de la línea telefónica. Un saludo, gracias por estar en noso programa. Hola, muy buenas tardes, Samuel. Vamos a saludarte porque recibiste el premio Pepe Campo de monólogo. ¿Qué te pareció? Con este texto vamos a hablar ahora de bueno, una esvilla de las cosas de la política nueva. Lo primero, ¿cómo recibiste este gallardón, Ignacio? Bueno, pues como siempre, un premio recíbese con ganes y agradecido, ¿no? Porque además, en este caso, ya es la quinta vez que me lo dan. Hacía 10 años de la primera vez que me lo dieron, y es un concurso que me parece muy interesante y que me presta, porque además tiene participación todos los años y amuesa que el género del monólogo, que es un género importantísimo tanto para la literatura asturiana como para las artes escénicas de Asturias en lengua asturiana, pues que haya por lo menos el único concurso que hay que fae la Sociedad de Humanitarios de San Martín y que permite que haya, bueno, pues un reconocimiento y también pues una manera de afalar a la xente a escribir monólogos y a modernizar este género que quedara un poco estancado y que gracias a iniciativas como este concurso y otros, pues está saliendo adelante y está, bueno, renovándose y haciéndose cosas nuevas con él. Claro, bueno, pues agradecido sobremanera. Porque sabemos eso, que falábemoslo, alentamos, estamos falando que lle la Sociedad de Humanitarios de San Martín, en Morea, en Aller, en el Concello de Aller, el que dende fai cuanta ya lleva este curso, bueno, este concurso alantre, y que, bueno, ya ganaste 10 ediciones, y bueno, como dice el otro, bueno, vamos a hacer, si te parece, Ignacio, un símil deportivo, cuando ganes otro título, siempre tiene ilusión el nuevo, ¿no? Hombre, pues claro que sí, no quita una cosa para otra. Cada año vivo con la misma intensidad cuando me tocó este premio, y además sobremanera porque sirve para visibilizar este género de prestigio, porque fue un género que tuvo muy desprestigiado en determinada época y que, bueno, pues hay que reivindicarlo también como un género que puede ser crítico y que puede tener también esa capacidad de remover un poco las conciencias. No solo hacer rir a la gente, y también hacerlos pensar. Y entonces, bueno, el monólogo en eso tiene un poder muy importante porque llega muy bien a la gente y consigues, bueno, remover un poco las conciencias al mismo tiempo que morrimos un poco de nosotros mismos, de la clase política en este caso, porque este monólogo titulábase Les cosas de la política nueva, y traté de hacer un poco, bueno, pues un poco de parodia y de reírnos un poco de la situación actual, ¿no? Realmente estamos en un momento político en el que hay muchas novedades, muchas cosas que contar, muchas contradicciones y muchas historias que nos hacen ver que algunas cosas pues son política nueva y otras son lo mismo de siempre, y otras, bueno, pues ahí jugamos un poco con esas cosas y con cómo está acomodando en general la vida política en el Estado y en Asturias, y cómo eso pues nos hace vivir un momento nuevo y también bromes nuevos, ¿no? De alguna manera. Claro, de eso debemos entrugate. ¿De qué fala este monólogo, las cosas de la política nueva? Porque, bueno, estamos a las puertas de unas elecciones, Sí. está la cosa como muy revueltuca. ¿De qué fala este monólogo? ¿Qué es villanos? Mira, pues fala mucho de la corrupción y de cómo los políticos se presenten como regeneradores en muchos casos cuando vienen de partidos que tuvieron, bueno, pues metidos en muchos problemas, por decirlo de una manera suave, como también pues algunas cosas de la política nueva parecense mucho a las de la política vieja. Hay una parte del monólogo en el que decimos, bueno, aquí vienen a hacer, digamos, la política nueva, en teoría, viene a recortar tantos privilegios, y ahora en medio de un rey tenemos dos, en medio de un papa tenemos dos. Bueno, cosas estas que se dan, contradicciones un poco de estos momentos y que nos pueden hacer también un poco reflexionar, ¿no? No solo rinos, que también. Y además, bueno, pues junté como cada año con la suerte de tener como collacio a Luis Antón González, que es un actor espléndido y que fue a representar ese día el monólogo a Morea. Y claro, cuando el monólogo lo representa un actor que sabe que lo fae bien, pues me llora muchísimo el texto y fae que aquello pues tenga mucho más aquel que cuando lo escribí yo. Realmente al final el actor y el que da el toque final y el que consigue conectar con el público. Claro, y aparte eso, lo que decías, que el modernizar el monólogo, ¿no? Porque estaba muy asociado, tuvimos aquí además con actores en un alderique concreto, falando de teatro, y falábamos de ese con el propio Lluís Antón, que bueno, que eso, que tenía que dar un paso, esa modernidad que necesita también el propio idioma, y en este caso un género como el monólogo, ¿no? Sí, eso, bueno,
Yo tengo muy claro desde va muchos años, pues con otra xente pusimos en marcha algunas iniciativas, como foi crear los certámenes de monólogo moderno en ese momento, en el año 2004. Hicimos también pues iniciativas como Asolellar con la editorial Trave un par de antologías de monólogo de este tipo, lo que llamamos monólogo moderno, intentando, bueno, pues dar más renome, darlo a conocer, colaboramos y Luis Antón tuvo mucho que ver en aquello, en un programa que se hizo en la TPA que intentaba sacar el monólogo tradicional, pero también el monólogo moderno. O sea que hubo muchas iniciativas y mucha gente escribiendo, también Antón Camaño, Adolfo Camilo Díaz, gente, Cristina Muñiz, gente que escribió monólogos y que está en ese camino de renovar lo que hay una tradición, bueno, pues que se pierde en el tiempo en Asturias y que y que tuvo un éxito importantísimo y que en el franquismo pues fue un poqueñín la línea de continuidad de la literatura asturiana que permitió un poco mantener ese filo a lo largo de unos años muy difíciles y además, bueno, sí, de una manera vegais, pues que cayó en chabacano, que cayó en determinadas cuestiones que, bueno, desprestigiaban un poco al propio idioma, pero de alguna manera también poniéndolo en el momento, en el espacio que era en la literatura, en el franquismo, pues pues podemos ponerlo un poco más en su lugar y darnos cuenta de que en realidad, pues al mismo tiempo que tenía esos inconvenientes, también tenía aquello de que ya era muy popular, de que estaba muy presente, de que se publicaron muchos libros en ese momento y cuando se publicaba tan poco como en aquellos años, pues tiene el su valor. Claro. Remataría porque vamos de explicar a la xente que estás a través de la línea telefónica, intervienes Uh -huh. en programas aquí en la Casa de les Radios, en Suárez en Vimenes, que es la sede de Alderiques de Asturias, neste caso porque te encuentres en Madrid a piques de celebrar la Semana de les Lletres, pero en Madrid neste caso, ¿no? Sí, enseguidina, a las 8 de la tarde vamos a celebrar aquí en el Centro Asturiano de Madrid el Día de las Letras Asturianes, que yo recuperamos esta celebración que se hacía años aquí en el Centro Asturiano, porque queremos asuntar a los asturianos que están en Madrid que participen. Hay mucha gente apuntado para leer poemas y una lectura colectiva en la que intentamos que la gente, los asturianos que están aquí emigrados, tengan la posibilidad de expresarse en la su lengua, de homenajear a las letras asturianas y a la lengua asturiana y de hacerlo en un acto que queremos que tenga la máxima repercusión posible y que para el que también convidamos a autoridades políticas que están aquí representando a los asturianos en el Parlamento y en el Senado a ver los que nos asisten, pero bueno, que no se diga que no se convida también a los representantes asturianos, ¿no? Que yo creo que es importante, y más estos días cuando, Samuel, sabemos que hay mucha polémica con el trato que pudieron dar de algunos representantes o de algún representante en concreto a la lengua asturiana, ¿no? Sí, esa es la cabera antruga que teníamos preparada para no robarte mucho tiempo, porque queríamos, a lo primero, decíamos, Ignacio Galán, que es este periodista que está también detrás de este proyecto, que bien cuando tenemos ese alderique especial con periodistas, y queríamos felicitarlo por ese gallardón del Pepe Campo de monólogo en asturiano, pero hay una antruga que sería un pecado no facétela, ¿no? Que lle esa imagen, la entrevista al presidente de Asturias, al señor Fernández, donde se ve en el so despacho una pantalla del ordenador, debajo el diccionario de la lengua asturiana, pero para hacer un poco, para subir esa pantalla del ordenador, ¿no? ¿Qué valoración puede hacer una persona como tú, como periodista y como presidente de Iniciativa Polo Asturiano? Bueno, en otro caso podríamos decir que no es más que una anécdota, porque realmente podría no pasar de ahí. Pero claro, viendo la trayectoria del gobierno del señor Fernández hacia la lengua asturiana y viendo que a pesar de tener un consellero que nomó, pues diciéndonos que nomaban a un consellero con sensibilidad asturianista, pero que parece ser que después no hay decisión de hacer cosas porque no vemos a día de hoy avances considerables o ningún avance realmente, pues manca bastante, ¿no? Porque ver como, bueno, pues non importa aparecer delante de las cámaras y delante de los asturianos utilizando el asturiano como sofito para tener por una pantalla de ordenador, ¿no? Y es realmente una cosa que demuestra un poco hasta qué punto la insensibilidad, ¿no? Hacia el tratamiento, hacia la lengua asturiana, realmente. Porque, bueno, no va más allá. Yo no creo que llegara al extremo de ponerlo adrede ahí o de alguna manera, pero sí que realmente pues demuestra que al final nunca faría eso con otro tipo de publicación que afectara a otras cuestiones probablemente, ¿no? Porque de xuro que se cuidaba de non facer ese tipo de cosas. Pero bueno, realmente lo que nos tiene que importar es que se rectifique
También, por supuesto, que habrá que comprar un sofito para ese ordenador para Sí, que pueda sí, tener el diccionario más a mano, sí, sí. pero realmente lo importante es que cambie totalmente la postura de la acción del su gobierno y que pues entame políticas de normalización y entame realmente a introducir aquellas medidas que se anunciaron bueno, pues a través del su consejero de Educación y Cultura, como yo, por ejemplo, la medida de introducir el asturiano como lengua vehicular en un plan piloto en las escuelas, y eso tiene que salir adelante, porque son promesas y son cuestiones por las que esperamos y por las que mucha gente reivindica cada año y cada día cambios, ¿no? Pues non queremos robarte máis tempo, tienes que ir a ese acto de la Semana de les Dietes en Madrid, que van ese poemes, a mostrar a la montonera de emigrados de aquí, del noso país, que están en la capital de España, y bueno, en ese caso, queríamos eso, date la enhorabona, y bueno, non podíamos escapar esa valoración, porque nas redes sociales hubo un auténtico boom con este tema del diccionario. Ignacio Galán, enhorabona, y a disfrutar un poquitín de ese día de les Dietes asturianas en Madrid. Un abrazo, gracias por atendernos. Muchas gracias, un saludo. Hasta aquí llegó un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Gracias al Concello Vivenes por esta casa, Les Radios, donde grabamos Alderiques de Asturias, y a todos vos también por estar al otro lado y sofitar este programa 100% asturiano. La semana que viene más, tar soyertes a la nuestra programación. Un saludo, Tayueu.